Bien, vamos a continuar con la actividad 21. Tenemos acá los polígonos de frecuencia y los histogramas. ¿Ya? Entonces aquí vamos a dar lectura al problema de su libro en la página 67. Resolvamos los problemas. Dice, tareas de investigación en Internet. Leticia y Alberto, estudiantes de segundo grado, encuestaron a sus compañeros y compañeras para identificar las horas que dedican a investigar en Internet durante una semana, con la finalidad de ampliar el uso de la sala de cómputo por las tardes en la escuela. Estas fueron las respuestas. Bien, entonces acá, como vemos, los compañeros Leticia y Alberto hicieron una encuesta a sus propios compañeros para ver cuántas horas dedican al Internet, ¿no? El propósito era para ampliar el uso de la sala de cómputo, ¿no? Bien, y aquí están los datos, ¿no? Para el primero, 2 horas, para el segundo, 3, para el tercero, 1, para el cuarto, 5 horas, y así, y el último, 10 horas. Entonces, rápidamente vamos a pasar al desarrollo. Según lo que dice según lo que dice el libro, ¿no? Según las preguntas que dice el libro. Entonces, acá dice la primera pregunta. ¿Qué información recogieron Leticia y Alberto del grupo de estudiantes del segundo grado? A. Dice, ¿qué información recogieron Leticia y Alberto del grupo? Ustedes tienen que estar leyendo su libro en la página 68, ¿no? 68. Ya, entonces acá vemos, la información es esto que te da. ¿Qué es la hora que utilizan los estudiantes en Internet? Esa sería la respuesta. Entonces, para la pregunta 1, ¿qué información recogieron Leticia y Alberto del grupo de estudiantes del segundo grado? Serían las horas que utilizan los estudiantes en Internet. Pregunta 2. ¿Qué cantidad de estudiantes respondieron la encuesta? Entonces, ¿cuántos estudiantes hay acá? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá 1, 2, 3, 4, 5 nada más. Entonces 8 por 5 son 40 estudiantes en total. 40 estudiantes. Entonces la respuesta sería, la pregunta 2, ¿qué cantidad de estudiantes respondieron a la encuesta? 40. 3. ¿Qué es un histograma o polígono de frecuencias? Justamente lo que vamos a tratar acá es el histograma y un polígono de frecuencia. Dice, el histograma es una representación gráfica formada por barras donde las alturas son iguales a la frecuencia. Y el polígono de frecuencia es la gráfica formada por la unión de los puntos medios de las alturas de las barras. Ya, repito nuevamente. Un histograma es una representación gráfica formada por barras donde las alturas es igual a las frecuencias absolutas. Y el polígono de frecuencia es la gráfica formada por los puntos medios, por la unión de los puntos medios de las alturas de las barras. ¿Cómo es eso? Tenemos un eje X, un eje Y, un eje X, ¿no? Entonces acá hay frecuencias, digamos 2, 4, 6, 8. Y acá digamos que hay también intervalos, ¿no? 5, 15, 20, 25, 30. Entonces, supongamos que una de las frecuencias sea 2. Otra de las frecuencias sea 4.
Otra frecuencia sería 5, o sea, aquí sería el punto medio, 5. Otra frecuencia sería 3, acá sería el punto medio, 3. Ya. Entonces, este es un histograma, ¿no? Donde las frecuencias, aquí está dado 2, 4, acá hemos dicho 5, y acá 3, ¿no? Estas son las frecuencias absolutas. Y el polígono de frecuencias es la unión de los puntos medios. Entonces, hay el punto medio, punto medio, punto medio, punto medio. Después, unimos esos puntos medios y acá sale este es un polígono de frecuencias. Vamos a ver un ejemplo. Continuando entonces con este problema, ya habíamos calculado el histograma, que son las barras, y ahora se procede a hallar el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias son la unión de los puntos medios de las alturas de las barras, ¿no? Y partiendo del eje D, del eje X, ¿no? Esta pequeña distancia vendría a ser la mitad también. Si acá vale 2.5, entonces acá también sería 2.5. Entonces se une y sale la barra, ¿no? El polígono. Entonces quedaría así, simplemente con esos datos, ¿no? El polígono de frecuencias. Bien, entonces ahora sí vamos a proceder a hallar el problema, porque hasta ahí nomás creo que es las preguntas, el 1, el 2, dice, te piden que es un histograma y hemos dicho, ¿no? Es una representación gráfica formada por barras donde las alturas son iguales a la frecuencia absoluta, y el polígono de frecuencia es la gráfica formada por la unión de los puntos medios de las alturas de la barra. La pregunta 4 dice, ¿qué te piden averiguar en la pregunta de la situación significativa? A ver, ¿qué nos piden allá? Acá, 2, ¿no? ¿Entre qué valores varían las horas que dedican a investigar en internet la mayor cantidad de estudiantes? Y la segunda, construir un histograma y un polígono de frecuencias que represente la información sobre el uso de internet. Bien, entonces eso escribimos, ¿no? En donde dice diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan, dice describe los procedimientos que utilizarás para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Ahí tenemos que poner, hacer una tabla de frecuencia con los datos, o estos datos, y luego construir un histograma y un polígono de frecuencias. Ahora dice, ejecutamos la estrategia o plan para agrupar datos. Ya, entonces aquí aparte, para construir ¿cómo se llama? Para construir la tabla de frecuencias. El paso número 1, donde dice que ejecutamos una estrategia, ejecutamos la estrategia. Estamos la estrategia o plan. Bien, entonces lo que tengo que hacer, el primer paso es hallar el número de intervalos, ¿no? Hallar el número de intervalos. El número de intervalos. ¿Cómo se halla el número de intervalos? Con esta fórmula, ¿no? K es igual a raíz cuadrada de I. Ya. Entonces K va a ser igual a raíz cuadrada de N. ¿Y N qué es? N es el total de datos. ¿Cuántos datos hay acá? 40. 8 por 5, 40, ¿no? Entonces sacamos la raíz cuadrada de 40, nos sale
6,32. 32 redondeando sería 6. Entonces el número de intervalos va a ser 6. El siguiente paso, hallar el rango. ¿No? O sea, es el rango R, ¿no? El rango es el dato mayor menos el dato menor. Hallar el rango, ¿no? Hallar R. Vamos a ver, hallar R nada. Hallar R, que es igual al dato mayor menos el dato menor. Entonces, ¿cuál es el dato mayor? El dato mayor es 18. Menos el dato menor. El dato menor es 0, ¿no? 0. 18 menos 0, 0. 18. Ya. Entonces ya hallamos R. Ahora, ¿qué falta hallar? La amplitud. 3. Hallar la amplitud. La amplitud. Bien. Entonces, la amplitud es igual a va a ser igual a K sobre R. K sobre R. K vale 6 y R, o al revés. Es R sobre K. R sobre K. K vale 18 y R vale 6. Entonces la amplitud será 3. El siguiente paso es hallar el primer intervalo. Luego ya hallamos lo que sigue, ¿no? Con el primer intervalo ya podemos llegar al mismo. El primer intervalo va a ser igual al límite inferior, coma, y el límite superior. ¿Cómo es eso? El límite inferior es 0, ¿no? Ahí lo tenemos. El límite superior va a ser 0 más la amplitud. 0 más la amplitud. Es decir, que el primer intervalo va a ser igual a 0, acá pondríamos 0,0 más la amplitud que vale 3. Entonces acá nos va a salir 3. El primer intervalo, ¿no? Intervalo número 1 va a ser 0,3. Listo, entonces con esos datos vamos a construir la tabla de frecuencias para hacer nuestro histograma. Entonces tenemos que borrar todo esto para hacer el histograma. Teniendo como datos acá, la amplitud vale 3, el rango vale 18, ¿no? 18. ¿Qué más tenemos como dato? El primer intervalo vale 0,3. ¿Qué más tenemos como dato? K es igual a, ¿cuánto salió? 3, 6, ¿no? 6. Bien, ahora sí, vamos a utilizar esta parte para hacer nuestra tabla de frecuencias. Primero ponemos el intervalo. Después ponemos la marca de clase. Ahí sería. Después la frecuencia. Entonces, ahí.
acá sale el intervalo. El intervalo, esta es la marca de clase, vamos a señalar ahí. Este de acá es marca de clase. Así le nombro, ¿no? Marca de clase. Este de acá es el intervalo. Los intervalos, ¿no? Los intervalos. También es y acá viene la frecuencia absoluta, que ya conocemos todos. Muy bien. Entonces, el primer intervalo sale 0,3. Abierto. El segundo sería 3 más la amplitud. La amplitud vale 3. 3 más 3 son 6. El segundo sería 6 más la amplitud, que es 3, de la 9. Acá 9 más 3 sería 12. 12 más 3 sería 15. 15 más 3 sería 18. Son 6 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La marca de clase es la suma del límite inferior más el límite superior. Por acá podemos poner la marca de clase es igual a la suma del límite superior más inferior. Vamos a ver. Límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Entonces acá sería de 0 más 3 es 3 entre 2, 1,5. Acá igual, ¿no? 3 más 6, 9. Entre 2 a 4,5. Para no estar haciendo 6 más 9 entre 2, simplemente se le agrega la amplitud. O sea, 1,5 más 3, 4,5. Más 3, 7,5. Más 3, 10,5. Más 3, 13,5. Y más 3 sería 16,5. Vamos a comprobar si esto es verdad, ¿no? 15 más 18 entre 2. Tiene que salirse 16,5. Acá me sale 13, 33 entre 2. Ya. Pues dividimos 33 entre 2. Sería a 1. Bajamos a 6 por 2, 12. Llevo 1, 10, 16,5. ¿Ya? Entonces está comprobado que eso está bien. Muy bien, ahora sí, las frecuencias absolutas. Tenemos que utilizar los datos. ¿Ya? Entonces, el primer dato está entre 0,3. Entonces ubicamos, ¿no? 0 y 2. El 3 no puede ir porque el 3 corresponde al intervalo de abajo, ¿no? Es un intervalo abierto. No le corresponde, le corresponde abajo. Entonces, al menos 0,2, 0, 1, 0, 1, 2, 3, no. Acá hay otro 1, otro 1. Además, acá hay un 2. Entonces cortamos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, los alumnos que usan hora de internet entre 0 y 3 son 10 alumnos. Entre 3 y 6. De 3 a 6 horas. O sea, de 3 horas a más de 3 horas y menos de 6 horas. Vamos a contar. Ahora sí va el 3 menos el 6. 3, 4, 5, 3, 5, 7 no. Otra vez el 3, 5, 7 no. Acá nuevamente el 3 y aquí 5. El 6 no, porque hemos dicho que el 6 es abierto. Entonces, ¿dónde va el 6?
en el cerrado, que es abajo, en el tercer intervalo. Y aquí va el 4, el 5 y nada más. Contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parece que me he equivocado, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esta sería 11. Para el tercer intervalo, entre 6 y 9. No puede ser 9, solamente 6 a 8, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar el color azul. 6, 9. Ahora sí, 7, 8, hasta el 9. 7, 9 no puede ser. 7, el 6 sí puede ser. Acá, nada más. Entonces, ¿cuántos serían? 1, 2, 3, 4, 5. Nada más. 5 alumnos que usan el internet entre 6 y 9 horas. Ahora, de 9 y 12, vamos a utilizar el color negro para diferenciarlo. 9 y 12. Ahora sí va el 9, pero no el 12. El 9, 12 no, 10, 11, 9, 10, 11, 12 no, 12 no, para 10. Atamos los negros, 1, 2, 3, 12 no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7. Por acá sería 7. Entre 12 y 15 ya no tenemos colores. ¿Cómo hacemos? Otro color más. Ya, a ver, vamos a tacharlo, ¿eh? Con color rojo. 12 y 15. Ahora sí va el 12. 1, 2, 2 y 15. 3, 4, 15, no. 4, 5, 2 y 15. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Ya, entre 15 y 18 sería todo lo que no está marcado, ¿no? Solamente hay dos, creo. 15 y 18, ¿no? Acá no hay nada. Acá no hay nada. Entre 15 y 18. Entonces sería 2. Bueno, la suma, ¿cuánto tiene que darnos? 40, porque son 40 datos. Lo vamos a sumar todo. Vamos a sumar todo. A ver qué nos da. Va a estar en línea. Bien, 10, 11, 21, 21, 16, 26, 26, 17, 23, 23, 5, 28, más 2, 30, ¿no? 30, entonces está mal. Algo está fallando, a ver. 10 y 11, 21. 21 más 5, 26. 26 más 7, 33. 33 más 5, 38, más 2, 40. Entonces acá serían 40, ¿no? Bien, ahora sí vamos a construir nuestro... Vamos a hacer el histograma y el polígono de frecuencias que están pidiendo en la segunda pregunta, ¿no? Bien, acá tenemos la frecuencia. En el eje X va a estar los intervalos, en el eje Y va a estar las frecuencias.
la cantidad de estudiantes y acá el uso de internet en horas. Entonces vamos a graficar la primera barra. Sería de 0 a 3 es 10. De 0 a 3 es 10. Ubicamos ahí. Pues viene de 3 a 6, 11. 3 a 6, 11. El 11 está entre 10 y 12, entonces el punto medio más o menos sería ahí. Ya, ahora el tercer intervalo, 6 a 9 es 5. 6 a 9 es 5. ¿Sí? Entonces, entre 4 y 6 estaría. El punto medio estaría ahí, ¿no? Aproximadamente ahí. El cuarto intervalo es 9 a 12, nos da 7. 9 a 12 me da 7. 7 está entre punto medio entre 6 y 8. Punto medio. Pasamos ahí. Y luego viene el quinto intervalo entre 12 y 15. Entre 12 y 15 nos da 5. Daría 5 también a la misma altura, ¿no? El último intervalo entre 15 y 18. 15 y 18 es 2. Entonces ahí sí, exacto. Para que no haya errores, ustedes utilizan el cuaderno cuadriculado, ¿no? O en el libro ya está en cuadrícula, pueden hacerlo mucho mejor. Ya está. Entonces lo que falta acá es colocar el rótulo, no rótula como ustedes han puesto ahí. Rótulo. Acá ¿cuánto va? 10, ¿no? Aquí es 10. La primera frecuencia es 10. La segunda 11. La tercera 5. La cuarta 7. La quinta 5 y la sexta 2. Este es el histograma, ¿no? Este es el histograma. Luego nos piden hallar el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias se halla con los puntos medios de las barras en la parte superior, aproximadamente ahí. Ahí. Estos son los puntos medios. Y los puntos medios. Según esos puntos medios, entonces se forma el polígono de frecuencias. Pero vamos a hacerlo acá. Entonces sería el punto medio entre 0 y 3 es hasta el 10, ¿no? Ahí. Punto medio entre 3 y 6 para 11 hasta 11, ¿no? 3 y 6, 11. Entonces sería ahí. Punto medio acá. Punto medio. La altura. El otro punto medio entre 6 y 9 es 5. 6 y 9 es 5.
nuestro punto medio entre 9 y 12 es 7. 9 y 12 es 7. 7 está acá. Punto medio acá. Y el último, el penúltimo es entre 12 y 15, es 5. A esa altura no le puse el punto medio. Ahora, punto medio entre 12 y 15. Posiblemente sería ahí. O en papel cuadrículo sale más preciso. Acá no se puede. Entre 2 y 15 es el punto medio 2, exacto, ¿no? Acá parece que me he olvidado el 2. Ah, no. Está bien. El punto medio sería ahí. Una vez visto, entonces, como acá es el punto medio, ¿hacia dónde iría? Ahí queda, ¿no? Este sería la curva. Vamos a hacerlo con un poco para que se diferencie. Al punto medio del otro, ¿no? Más acá, ya no nos alcanza espacio. Ese sería el polígono de frecuencias. Aquí iría al punto medio del otro lado, o sea, de aquí hacia abajo. Pero sí, así queda, ¿no? Ese es el polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias, entonces acá se ve con mayor detalle cómo van las horas de los estudiantes en internet, ¿no? Vemos que entre 0 y 3 es poco alto, entre 3 y 6 es más alto de todos, o sea, los estudiantes utilizan más horas de clase entre 3 y 6, luego entre 6 y 9 son pocos, luego sube 9 y 12 y acá va bajando, ¿no? 12 horas, ya, ¿quién va a estar de 12 horas? Más horas en internet, ¿no? Son muy pocos, pero entre 3 y 6 es el punto más alto. 3 a 6 horas se utilizan, otros entre 0 y 3 también. Ya, ahora con respecto a las preguntas, continúan, dice, reflexionamos sobre el desarrollo. Primera pregunta dice, revisa los gráficos de tu compañera o compañero y compáralos. Hay errores, cuáles y corrigen. Entonces ustedes vayan viendo en el grupo cómo están haciendo sus compañeros, ¿no? No para que copien, sino para que se corrijan. Ya. Entonces la pregunta 2 dice, ¿en qué otra situación se puede emplear un histograma para representar los datos? ¿En qué otra situación? En este caso era para ver el uso de horas de internet. También puede ser, por ahora que estamos en la pandemia, entonces ver los casos, ¿no? Con los casos que ocurren por meses, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ¿no? Entonces para una enfermedad, ¿no? En el comercio también se usa, ¿no? En las competencias deportivas también, ¿no? Entonces eso sería, ¿no? Una pandemia en comercio y competencias. Pregunta 2. Pregunta 3. ¿Por qué es conveniente utilizar el histograma para organizar los datos del problema? O sea, ¿para qué nosotros hacemos este histograma?
para visualizar mejor los datos en el uso que se da en Internet, ¿no? Para poder visualizar mejor. Pregunta 4. ¿Cuál es la ventaja del polígono de frecuencias respecto al histograma construido? Ya. Entonces, ¿cuál es la ventaja acá? Aquí no es tan ilustrativo, no son menos, y acá es mejor, ¿no? Porque acá ves cómo sube, asciende y desciende la curva, ¿no? Del uso de Internet. Esto es mejor, polígono de frecuencia. Pero ¿de dónde sale el polígono de frecuencia? Sale del histograma, ¿no? Del histograma. Muy bien, entonces eso era todo con respecto al problema del uso del Internet, ¿no? Tarea de investigación e Internet.